Bueno, con un poco de retraso, disculpad por lo que habéis tenido que esperar. Hemos empezado un poco tarde, el culpable de todo esto soy yo por no acelerar demasiado los tiempos, pero yo creo que va a haber tiempo suficiente para escuchar un debate entre Isaac Moreno, que fue, entre otros muchos cargos, director técnico muchos años de la cadena COPE, y Gorka Zumeta, que es periodista y ha trabajado en la cadena SER, y que hoy tiene un blog muy leído sobre novedades en la radio. Si hay una persona que está mirando el escenario de la radio en el mundo y lo traslada directamente a través de su web, de su canal, es Gorka Zumeta. Entonces he planteado un poco la idea de esta mesa, es que desde la posición más técnica, más reflexiva de Isaac Moreno como ingeniero, le anime, le plantee preguntas, dudas, que sea un debate periodístico entre Gorka Zumeta e Isaac Moreno. Los dos tienen una pequeña presentación de introducción y vamos a tener pues media hora hasta la 1, que continuaremos con otro segundo bloque de conferencias. Así que es vuestro tiempo, Gorka y Isaac, os esperamos aquí para empezar este tiempo vuestro. Agua tenéis aquí, todo el agua. ¿Tu presentación? ¿Te la cargo? Está ya cargada. ¿Y quién empieza de los dos? Sí. Sí, está. ¿El audio que venía también asociado? He cargado todo el fichero. Vamos a verlo. Esa es la tuya. ¿Empezamos con esta? Sí, empezamos con esta. Vale. Vamos a borrar lo único del audio. Discúlpame. ¿Es esta la tuya? ¿Es esta la tuya, Gorka? Sí, esto, material de apoyo. Esto es. Vale. No es una presentación, es el debate. Vale, bien. Pues venga, adelante. Bueno, el audio. Dime. Bueno, sí, eso es creo que nos vamos a poner un poco es más mirando a la audiencia, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Perdón por la tardanza, pero bueno. Buenos días a todos. Son cosas del oficio. Es un placer estar aquí entre tanto amigo, ya, que he acumulado con arreglo con los años, y es un verdadero motivo de alegría estar aquí hablando sobre una cosa que no sé si hay cosas nuevas que decir, alguna encontraremos, que es la radio híbrida. Empezamos con una pequeña introducción para poner en situación el concepto de radio híbrida y luego, si acaso... ¿Me permites un segundito, sí, claro. Isaac, si eres tan amable? Simplemente decir, con toda la amabilidad del mundo, primero agradecerles la atención y la asistencia, y en segundo lugar lanzar una pequeña y amable regañina a la organización, a la que agradecemos, por supuesto, la invitación y la oportunidad, sobre todo yo personalmente, de tener enfrente nada más y nada menos que a Isaac Moreno, de que el título radio híbrida versus radio digital no nos parece el mejor marco para desarrollar lo que es este debate. No solamente porque, y lo digo y hablo en plural porque Isaac sé que coincide conmigo, porque no están enfrentadas, sino que encima son complementarias. Y luego también convendría aclarar el concepto de radio digital, que no es radio online. Son cosas diferentes. Cuando hablamos de radio digital, hablamos de, en este caso y en Europa, de proceso y norma de DAB, o su evolución, la DAB+. Pero la radio digital, como digo, es la digitalización terrestre de la radio. Por tanto, convendría aclararlo y era simplemente lo que quería hacer a partir de ahí. Sí, y por supuesto, conviene, lógicamente, aclarar qué es la radio híbrida, por supuesto. Sumarme a lo que ha dicho Gorka e introducir la FM más, no en ese matrimonio de AB contenidos IP, sino que sea un trío con la FM también. Empezamos bien, entonces, ya con el trío. Estáis viendo ya una serie de
de conceptos, de definiciones, que yo creo que prácticamente todo el mundo puede suscribir ahora y que son susceptibles de ser suscritas también en los próximos años. Cuando yo hablo de futuro, yo al menos no me refiero a un futuro más allá de 5 años. El futuro previsible yo no lo tengo para más allá de 5 años porque no me considero capaz de predecir otras cosas. La radio es omnipresente, móvil, sencilla de usar, gratuita e interactiva. Interactiva utilizando otros medios para que digamos que completen el bucle. Y es el medio más confiable, Eurobarómetro del año 2017. En la actualidad y dentro de un previsible futuro, el principal modelo de negocio viable de la radio es y va a seguir siendo la FM, en un previsible futuro. Es decir, yo no creo que dentro de 5 años vaya a haber otro modelo diferente del que tenemos ahora, o sensiblemente diferente. Ahora bien, el futuro de la radio será, y ya lo es, multinorma y multiplataforma. Tenemos 3 normas de radiodifusión sonora coexistiendo, una cuarta en algunos otros países, AM, FM, DAB, DAB+, DRM, DRM+, y otros modos también de recepción, que puede ser por satélite, por cable, por TDT, etcétera, etcétera. Es decir, que la radio es multiplataforma, los radiodifusores lo saben, lo sabemos y tratamos de estar en todas ellas. Los oyentes precisan seguir recibiendo radio, así como otros medios online. Una vez probada la radio online, la recepción de contenidos vía Internet ofrece unas características a las que el oyente le cuesta renunciar. Y con la radio digital no es posible llegar a satisfacer esa necesidad o esa apetencia. Por tanto, la radio e Internet están condenadas a entenderse y deben ser complementarias. Es decir, Internet complementaria de la radio. Y luego, el receptor, que parece que está siendo desechado de los hogares, ya la gente no compra receptores, etcétera, pues el mantener un receptor cerca de cada persona es esencial en casos de crisis o catástrofe. Eso se está viendo en Estados Unidos, lo hemos visto con los huracanes estos recientes, y lo estamos viendo ahora en Hawái, donde con la erupción de este volcán lo que se está recomendando a la gente es que esté cerca de un receptor de radio, porque el receptor de radio se ha determinado en estas situaciones como el garante de la conectividad, es decir, que todo el mundo entiende y sabe captar los mensajes que le envían las autoridades. La radio digital está disponible desde hace muchos años, es decir, aquí la tenemos hace 18 años, pero su transición lleva un ritmo que es propio de la radio. Algunos han querido ver en televisión y en la transición digital un modelo a seguir para la radio, pero son totalmente diferentes. No es posible acomodar el esquema de transición de la televisión al de la radio. Aquí tenemos, después de 20 años de funcionamiento por término medio del DAB en el mundo, un mapamundi reflejando punto por punto cada una de las estaciones que en el mundo hay de FM. Y en el de abajo, punto por punto también las estaciones que en el mundo hay de DAB. 20 años de transición. El modelo de solapamiento y sustitución es claramente mejorable. Por lo tanto, nos queda mucho. El ritmo es el que es y poco podemos hacer por cambiarlo. Y el camino no va a ser corto porque también, y me he fijado en 2 modelos. Uno, el más avanzado del mundo en la sustitución de la radio analógica, FM, por la radio digital, DAB. Ya lo han hecho en Noruega durante el año pasado, ahora ya son totalmente digitales o casi totalmente digitales, pero les ha bajado la audiencia diaria, les ha bajado un 10% de audiencia diaria, aumenta la audiencia local en FM, es decir, porque a pesar del apagón hay muchas emisoras locales funcionando todavía en FM, y esa audiencia se ha multiplicado. Es decir, porque la gente, claro, tiene receptores de FM y no tiene otra cosa que escuchar más que las radios locales y las radios de su vecino país que entienden el idioma.
Y luego el parque de receptores obviamente ha pasado a la mitad. Hay un parque de, no sé si son 4 millones o 5 millones de receptores, y más del 50% de los automóviles en uso están sin DAB. Bueno, pues eso es lo que hay, lo que podemos decir 5 meses después del apagón, de completarse el apagón en Noruega, todavía estamos así. Y en el Reino Unido, pues Bob Sheenan, el director de BBC Radio, hace un par de meses en Viena, en Radio Days Europe, daba 3 frases que ahora aquí repito. El DAB es muy importante, pero solo una parte de la historia, e introduce junto con FM y streaming. Junto con FM y streaming. La FM vive todavía. El apagón analógico puede ser prematuro. Yo creo que este mes, si no alcanzan este mes, será el que viene, las condiciones bajo las cuales el gobierno dijo que iban a poner fecha a la transición. Pero esto es lo que dicen de la BBC, que es la locomotora que ha tirado siempre de la DAB en el Reino Unido, sobre todo por el dinero que han puesto en este asunto. Y luego la radio, también dice Bob Sheenan, es mejor con economía mixta. Cuando dice economía mixta, quiere decir multiplataforma. ¿Por qué realmente se carece de factores aceleradores en FM? O lo que es lo mismo, ¿por qué la FM o la radio es diferente a la televisión en su transición a digital? Bueno, pues porque el DAB está en bandas ocupadas pacíficamente, es decir, el usuario que había hace 20 años de las bandas de la banda 3 y de la banda 1 era televisión, y se abandonaron, pero sin ningún problema. Se fueron a UHF, a ocupar UHF, que era una banda mejor para las características de la televisión. Y entonces se ocuparon esas bandas. La FM está en bandas que no hay otros usuarios o otros operadores o otros, usuarios de estas bandas que les apetezca, que quieran ocuparlas porque con ellas van a dar mejores servicios. No lo hay. Por tanto, no hay ningún factor que empuje a la transición, salvo pues la congestión de la banda de FM en algunos países. Esto voy a pasar un poco por alto porque tampoco quiero... Es decir, la radio híbrida no es una tecnología de difusión, es sencillamente una utilización inteligente de dispositivos que, siendo capaces de recibir la radio FM y siendo capaces de recibir contenidos por Internet, saben distinguir por uno u otro procedimiento cuando les viene una emisora concreta y van a la página web de esta emisora a extraer de ella los contenidos asociados a esa emisión audio. De manera que, de esta forma, hibridizamos en lo que a contenido se refiere y ampliamos el ámbito de la radio y conformamos la radio digital con este dispositivo en recepción. Existen ahora mismo un par de maneras de hibridizar la radio. Una, el enfoque europeo, una norma como es Radio DNS, una información que se asocia por parte del radiodifusor en la información que viaja en el microcanal digital de la FM, en el RDS, una información de la matrícula de la cadena, por así decirlo, de la identificación de la cadena, que en recepción el receptor descodifica esa información y va a buscar, el sitio internet donde está esa información adicional. Next Radio funciona de otra manera. Aquí Next Radio tiene una empresa que alberga los contenidos adicionales de todas las emisoras que están asociadas a ese programa a ese conjunto de programas, a ese proyecto de radio híbrida. Las identifica la emisión por el valor de la frecuencia y por la posición geográfica del receptor, y va a buscar a una única fuente la información asociada de esa emisora que está sintonizando. El modelo económico es muy diferente. En el primer caso es totalmente autónomo para la radio, en el segundo caso es una empresa la que comercializa todo y ajusta márgenes comerciales con el radiodifusor, con el autor de los contenidos. ¿Existen en el mercado dispositivos de radio con acceso a Internet? Sí. Estoy leyendo ahora la opinión UIT R103 de mayo de 2017. Una opinión de la UIT, no es una opinión mía.
cualquiera que sea el fabricante del conjunto de chips seleccionado por el fabricante del teléfono inteligente, los receptores de frecuencia modulada están incluidos en casi el 100% de este conjunto de chips de conectividad. Es decir, el receptor de FM sigue formando parte dentro del chip de conectividad, donde está pues, el ADSL, donde está el Bluetooth, etcétera. Ahí sigue habiendo un receptor de FM. Por tanto, casi el 100% de los smartphones que tenemos, incluidos los Apple, tienen su chip de FM. Otra cosa es que haya posiciones políticas, comerciales, etcétera, que estén haciendo que no aflore, que no sea visible ese receptor en muchos casos. ¿Interesa tener los operativos los receptores de FM en los smartphones? Pues, hombre, también no es opinión mía, que coincido, pero también está dentro de la misma opinión UITR 103, de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, donde dice que los ciudadanos de todo el mundo se beneficiarían si los fabricantes de teléfonos móviles, tabletas y dispositivos similares, como los proveedores de servicios asociados, incluyeran y activaran en sus productos una funcionalidad de sintonizador de radiodifusión con un radio y las aplicaciones apropiadas para manejarlo. De manera que esa es una opinión que está sustentada por el máximo organismo mundial de normalización. Ventajas de la radio híbrida, pues yo creo que es un círculo virtuoso para los usuarios, para las radios, para las operadoras de telecomunicaciones y para el gobierno y las instituciones. Y bueno, y únicamente ahí ahora meto la cuña comercial. Hemos organizado todos los radiodifusores en España, públicos, privados, públicos de ámbito nacional y autonómicos, públicos autonómicos, un foro de la radio híbrida, donde participamos la Asociación de las Radios Comerciales, Radio Nacional de España y la Forta. Estamos abiertos a la participación de cualquier otro sector interesado en la radio híbrida. Y los principales objetivos son los que listo ahí: concienciar al usuario sobre ventajas del chip FM con su smartphone, promover la activación del chip FM en los smartphones que aún no lo tienen activado, promover la regulación del RDS, que en la tecnología radio DNS es esencial para hacer la unión en el dispositivo receptor de ambos contenidos, radio y adicionales de Internet, e introducir la radio híbrida en España. En fin, eso es lo que tengo que decir de la radio híbrida, y espacios de consenso también en Europa, y sobre los que seguramente versarán algunas de las preguntas o de la exposición de Gorka, pues la radio en el automóvil, donde por parte de los fabricantes de automóviles se ha llegado a la conclusión de que lo que más demanda el cliente del automóvil es que el automóvil tenga una radio. Eso es lo que más demanda. Entonces a ellos lo que les ha movido entonces es a desarrollar, y lo ha hecho la NAB en Estados Unidos y el WorldAR en Europa, a desarrollar pues las buenas prácticas en el uso de la radio en un entorno de salpicadero digital del automóvil, o en el caso del DAB, pues mejorar la experiencia de radio digital en el coche. Es decir, esto plasma en sendos documentos la preocupación de los radiodifusores en general por la recepción en los coches de la radio digital, que es más complicado que la radio analógica, porque la radio analógica era dar un botón. Ahora lo que pretendemos todos es que buscar la radio en un salpicadero digital en un automóvil no sea una misión imposible, que sea fácil localizar. La radio en el hogar con los smart speakers también es una, bueno, no sé si amenaza o una, no. Por lo menos es un estímulo. Es un aliado. Es un estímulo para la radio. Pero en definitiva lo que se ve al principio es que en ese smart speaker es un invitado, no invitado a la casa. Bueno, un invitado que obviamente el dueño de la casa lo compra y quiere que le sirva de secretario. Una de las cosas más demandadas en ese smart speaker, que está teniendo una difusión tremenda, es búscame la radio tal. Entonces, ahí tenemos los radiodifusores una tarea que hacer para que esa capa que se nos pone en medio, que es
que es nada menos que Amazon o Apple, ¿eh? Se nos ponen ahí y se nos ponen intermediarios entre la radio y el hogar. Pues es tarea de los radiodifusores el que esa capa, en esa capa podamos meter nuestra radio híbrida. El Smart Speaker es, perdóname Isaac, que apunte simplemente un hecho que creo que es fundamental y que creo además que compartirán muchos de los que están aquí esta mañana, ¿no? El Smart Speakers va mucho más allá de lo que es la utilización de cara al audio de un cachivache, de un gadget nuevo que ha llegado y que lo más demandado, por cierto, a los altavoces inteligentes es la radio. O sea, con lo cual quiero decir que coincido absolutamente con Isaac en cuanto a lo que es la aportación y la auténtica oportunidad. Pero va más allá cuando digo que ha comenzado ya una nueva relación entre el hombre y las máquinas a través de la voz humana. Y eso, que se manifiesta en el Smart Speaker, es una auténtica revolución, es la gran revolución. Yo, no es porque sea un potentado, pero he comprado un coche normal y corriente y yo pido la radio por voz al aparato. No hace falta que dé a ningún botón, le pido que me dé la radio por voz, la cadena SER, la cadena COPE o Radio Nacional de España. Tiene DAB el coche, ha venido con DAB, es alemán, entonces tiene DAB. Es decir, estamos avanzando, no estamos igual que hace 20 años, cuando empezamos con esta película del DAB, Isaac, y comenzamos los dos desde diferentes posiciones, en diferentes empresas, pero compartiendo evidentemente la misma preocupación, ¿no?, que teníamos entonces, ¿no? Hoy la situación ha cambiado y vemos cómo la evolución en el mundo, y nos miramos, por ejemplo, en el espejo europeo, es radicalmente diferente a la que ha ocurrido en España. España es un ejemplo atípico, realmente espectacular en el mal sentido de la palabra, en Europa, donde nos miran con ojos casi fuera de las órbitas, porque España, de estar en el furgón de cola, pasó luego a estar en cabeza, en la locomotora, coincidiendo con Gran Bretaña. A Gran Bretaña le fue bien el modelo, porque fue un modelo privado, de una empresa privada, que como bien sabes, Digital One, fue la que tuvo que vender y sobrevivir con esas nuevas frecuencias de DAB. Y sin embargo en España fue más una operación política que una operación tecnológica o una operación verdaderamente radiofónica, ¿no?, por decirlo así, ¿no? La radio híbrida. Soy absoluto defensor de la radio híbrida. Hablabas tú antes del maridaje a 3, ¿no? Coincido, porque la realidad es que la FM hoy por hoy en todo el mundo sigue siendo la que es decir, el negocio. No nos olvidemos de un concepto muy importante, que es el negocio. Esto no es una ONG. La radio son empresas, compañías que tienen que rendir, lógicamente, y dar respuestas a sus asociados y sus socios. La FM, como digo, es justamente donde está el negocio, está reinando. Pero también es cierto que te he escuchado más de una vez decir que la FM es la zona de confort de la radio, ¿no? Es decir, los industriales, por tanto, tienen ese miedo a romper una estructura que de alguna manera la DAB supone esa renovación, hasta cierto punto revolución. Y la primera pregunta es esa. Vamos a poner certificados de defunción, Isaac. ¿Cuándo ponemos el certificado de defunción? A la onda media. Bueno, la onda media, yo creo que no hay certificado de defunción, pero lo tenemos muy cerca. Lo tenemos muy cerca por cuestión de costes también. Es decir, el coste de tener en marcha una emisora de AM es muy elevado, ¿eh? Y por tanto yo creo que, así como en otros países se está apagando, ya se han apagado, son radios públicas. A la radio comercial le cuesta más apagar, pero la radio pública sí, tienen yo creo que la AM, no voy a decir que tiene los días contados, pero es cuestión de años. No mucho. ¿Y el certificado de función de la FM? Yo no lo firmaría, ni lo firmaría siquiera. Ya no es ponerle fecha, es ni firmarlo. Ni firmarlo. No, la FM no tiene... Es decir, es que yo no le veo ninguna de las condiciones bajo las cuales habría que firmar eso. Vamos a ver, ¿cuál es el sustituto de la FM? ¿El DAB? ¿O el HD radio en el caso americano? Es decir, la FM, por lo menos en el caso europeo del DAB, es decir, nadie le está obligando a abandonar esa frecuencia. Es decir, lo único que puedes tener tú es miedo, porque no te lo puedes permitir, si eres un radiodifusor privado, a mantener durante décadas ambas infraestructuras, la difusión de radio analógica y la difusión de radio digital, solapándose para dar contenidos
idénticos. Es decir, no es un modelo a contemplar. De hecho, ya lo hemos vivido durante, pues no sé, 15 años en España con el DAB y la FM. Lo hemos vivido ya. Hemos llegado a tener una cobertura de un 50% de la población. Pero, en el Isaac, año 2001. perdóname, ¿quién se va a comprar un aparato de DAB para escuchar lo mismo que puede escuchar en FM con una calidad más que aceptable? Lo de la compra de los aparatos de radio yo creo que Nadie. también afecta a las FMs. Claro, pero miremos, por ejemplo, lo que ocurrió en los años 60 cuando Manuel Fraga Iribarne, todos los más veteranos recordarán, era ministro de Información y Turismo y decidió que todos los aparatos receptores de radio que se vendieran y se comercializaran en España incluyeran a partir de ese año receptor o chip de FM. Bueno, Evidentemente, ¿por qué? Porque había un contenido totalmente diferenciado de lo que se había escuchado hasta entonces en onda media, y eso provocó una auténtica, como bien sabes, revolución en cuanto a la compra de los aparatos de FM, que fue, vamos, como si fuera un concierto multitudinario de rock and roll. Entonces, eso no se ha producido con la DAB, porque no hubo una apuesta real en torno a los contenidos. No es, creo yo, en mi opinión modesta, no es una revolución tecnológica la que estamos teniendo delante, sino es una revolución de contenidos. Si realmente un oyente, que no son tontos, quiere conseguir un contenido concreto porque le interesa, ya se buscará la vida él en recurrir a Internet, si es un podcast, o a FM o a DAB. Es decir, hay un fenómeno ahora mismo que se está produciendo en Barcelona que todavía no está cuantificado, pero que es un hecho simplemente muy puntual, casi residual, en la situación de la DAB en España, y es que Es Radio, que no tiene una frecuencia para emitir en Barcelona, ha alquilado una frecuencia de unidad editorial y está emitiendo solo por DAB en Barcelona. Por lo que sé, y a través de datos, desde luego, nada científicos, sí que es cierto que ha aumentado la demanda de aparatos de DAB en Barcelona por seguidores de Federico Jiménez Los Santos que quieren escuchar su frecuencia. Es decir, ese es el auténtico motor que lleva a un oyente de radio a recurrir a una tecnología. Qué felices vivíamos hace unos 40 años cuando solo teníamos onda media y FM, ¿verdad, Isaac? Y ahora resulta que ya recibimos la radio por todas partes. La TDT, por ejemplo, el altavoz inteligente. Es decir, ¿se le puede poner puertas al campo? Isaac. No puertas al campo, pero la posición sobre la FM mía radica en el convencimiento que tengo de la potencia de esa tecnología, de la radio FM. Es decir, no resisten cualquier otra plataforma, y menos Internet, no resiste la continuidad y la calidad en el servicio, nadie te la garantiza, y por tanto la esencia de la radio es precisamente la inmediatez y la continuidad en el servicio, la permanencia frente a catástrofes o situaciones adversas. Absolutamente de acuerdo. Ese valor de la radio no lo tiene, que yo sepa, ninguna otra de estas plataformas que están pugnando. Sin embargo, también dicen que la red IP actual no está pensada para la traslación de toda la oferta radiofónica en aire, por decirlo así, al mundo online, porque no soportaría ese peso de demanda y todo. Es decir, que hay quienes dicen efectivamente que la radio online es el futuro y que incluso va a hacer desaparecer la radio por aire. Esa es alguna de las que hemos oído últimamente, ¿no? Y que por lo menos nos mueve a la duda cuando salen, por ejemplo, productos. Hace algunos días la compañía Yoigo ha sacado una tarifa plana de datos en móvil. Es decir, ¿qué inconveniente hay, por tanto, frente a la radio híbrida que defiendes con un entusiasmo que envidio, la verdad, Isaac, cuando tenemos la posibilidad justamente de, con una tarifa de datos plana, poder escuchar la radio lo que nos dé la gana sin gastarnos un duro? En el caso hipotético de que efectivamente... Estamos ante el 5G, además. Dentro de una serie de años, probablemente más de 5, lleguemos a esa situación, nos quedará siempre ya puedes a favor coger la de la tarifa, radio. Ya puedes coger la tarifa. A favor de la radio, ya, pero te cuesta dinero. Sí, pero eso es el cuesta. teléfono. Es decir, si quieres escuchar la radio, te cuesta dinero. Tienes que tener un acuerdo o un contrato con un operador para poder escuchar la radio. Eso es una cuestión de modelo. Estoy haciendo de abogado del diablo porque yo coincido contigo. Sí. Vamos, evidentemente donde esté la radio por aire que se quite, pero quiero decir en cuanto a que es una posibilidad, cuidado, es decir, que nosotros no decidimos desde la industria o desde cualquier otro punto por dónde el oyente escucha la radio. El oyente es muy libre de escuchar la radio por donde le dé la gana.
Y esa es la libertad que ahora mismo tienen, ¿no? Los oyentes. Nunca han tenido, como hasta ahora, tanta libertad para elegir el canal, ¿no? Por el que quieren Pero la recibir radio señal. siempre es el último recurso. Es decir, la radio, la recepción de la radio llega mucho más allá que la cobertura, digamos, de las redes móviles, sobre todo con capacidad para transmitir audio de calidad y una serie de emisoras. Es decir, como decías tú antes, a mí me cuesta mucho creer, y algunos han demostrado que no. Yo creo que algún estudio he visto yo por ahí de la imposibilidad de la actual red de Internet de poder suministrar los servicios de difusión de todo un conjunto de radio en un ámbito nacional. Correcto. O sea que yo creo que eso está de momento en tela de juicio. Hay una cifra que nos puede venir bien también, es un informe de la UER, de la Unión Europea de Radiodifusión, que cifra justamente el tema de consumo de radio online en un 8 a un 12% en Europa. Sí, son cifras realmente bajas que yo creo que nos deben mover también un poco la reflexión, que siempre estamos pensando en que el consumo de radio online se ha disparado, no es tanto, tal vez precisamente por esas barreras que comentamos y que intenta superar la radio híbrida, como es el consumo de datos, por tanto el coste y el consumo también de la batería, y de alguna manera esa es una cifra, como digo, que nos debe mover a reflexión porque no es tanto lo que se escucha por online. Entonces, no, pero online, el consumo online son dos consumos. Por una parte, los contenidos que entran para distribuirse, que lo paga el radiodifusor, y los contenidos que salen... Y muy bien. El negocio está en las telecomunicaciones. Estás hablando de la parte que sale por el oyente. Sí, efectivamente. Pero la parte que entra, que tiene que pagar el radiodifusor, no es baladí. No, es que es muchísimo más costoso, como tú bien sabes, que cualquier poste de radio Exacto. Analógica o incluso digital, cuidado. Es Exacto. mucho más eficiente y más barato. Es decir, en ese sentido el argumento, fíjate, me lo pones un poco en bandeja, Isaac, el argumento del establecimiento de la DAB abarata muchísimo los costes, aparte de que es mucho más eficaz, gasta mucho menos electricidad, los impuestos, incluso las tasas, son mucho más bajas que lo que puede suponer un poste de onda media o de FM. ¿No puede ser un argumento ese, el argumento económico, para que realmente la industria, lógicamente, dando ese primer paso muy costoso de cambio de todos los transmisores y de toda la tecnología de FM a DAB, pero en una serie de años, eso es un ejercicio económico en el que se establezca la amortización a tantos años, se amortiza? Hombre, más barato. Yo diría que es menos caro, es más barato que duplicar. Es decir, si ponemos dos sistemas en paralelo durante una década o dos... Es que es FM, es que es DAB. Entonces es duplicar. Entonces, con el DAB no duplicamos, es un poco más barato que el doble, pero es más costoso. Es más costoso, y no es un año ni dos, sino es muchos años lo que tiene que haber. Que fíjate el tiempo que llevamos manteniendo la AM y la FM. Son 50 o 60 años, yo no sé. Sí. 50 y la DAB, yo oigo en mi y ahí coche tiene la FM, también. y le hemos puesto todavía yo le he puesto unos años todavía de vida a Le la ha puesto AM. bastantes años, yo por lo que he Bueno, intuido. hizo unos cuantos. Unos cuantos. Unos cuantos pueden ser 2 o más. No sé. Bastantes. Unos años. Yo intuyo que bastantes, ¿no? Pero son unos años más. Y luego, la FM, no digamos, porque el DAB, ¿qué supone respecto a la FM? Tiene algunas ventajas, como es la eficiencia espectral. Entonces, eso es bueno en sitios donde hay una población nacional con una densidad más o menos uniforme en el país. No en nuestro caso. En nuestro caso tenemos una aglomeración de gente o de personas viviendo en la periferia, en las costas, y luego pues 2 o 3 manchas, una grande de Madrid, otra en Zaragoza y otra en Sevilla. Y entonces el resto son poblaciones poco densas. Y ahí, quieras o no, si metes un múltiples de AVE, pues hay emisoras, o sea, tienes capacidad para emitir más emisoras de las que están llegando ahora o pudiera el usuario necesitar. Por tanto, bueno, puedes estar metiendo más emisoras, pero el coste... Claro, yo mantengo, no sé si coincidirás conmigo, imagino que sí, además, que nunca a la industria de la radio le ha costado tanto un oyente como ahora. ¿Por qué? Porque, claro, tiene que pagar el canal de online, el canal de onda media, el canal de FM, el canal de DAB, porque estamos emitiendo un 20% en Madrid y Barcelona, tiene que pagar la TDT, tendrá que hacer y tendrá que tener presencia en el Smart Speaker,
Y todo eso son costes que hay que asumir por parte de la industria. Con lo cual, el negocio está en las telecomunicaciones, ¿no? Las telecomunicadoras, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Probablemente, ¿no? Si establecemos, Isaac, un modelo entre lo que es Gran Bretaña en su desarrollo de la DAB y Noruega, Noruega ha producido el apagón por el artículo 33 con sus fallos. Yo he visto que tú has señalado las sombras de lo que ha ocurrido en Noruega, pero yo también tengo luces. Es decir, ha aumentado considerablemente el consumo de la radio en general y de la radio DAB especialmente, en aquellas sobre todo comunidades con idiomas propios que Noruega tienen y que han tenido capacidad para hacer su programación diferenciada del resto, ¿no? Es decir, que como todo tiene luces y sombras. Pero quiero decir, el modelo de Noruega, lo que es el apagón, por el apagón, artículo 33, o el modelo Gran Bretaña, que es durante 15 años, 20 años, han estado introduciendo y conviviendo el escenario FM y el escenario DAB, y ahora Gran Bretaña se está planteando a corto plazo producir el apagón porque la penetración de la DAB en Gran Bretaña supera ya el 52%. ¿Cuál de los dos modelos se adapta más a tu forma de pensar? Es que yo creo que es un mismo modelo, porque en el caso de Noruega, el operador público, no sé cómo se llama, NH, el operador público noruego ya estaba funcionando desde hacía 20 años con DAB y con FM, y yo creo que se cansó ya, este modelo financiado por el gobierno, se cansó ya de tener dos redes. Entonces, el estímulo en este caso nació de la incorporación de emisoras privadas, que no las había antes, al concierto nacional de la radio. Es decir, se dieron licencias en digital ya para las radios y, por tanto, para las radios privadas. Y, por tanto, el señuelo ahí fue es decir, el aumento importante de 4 cadenas nacionales que había en FM, pues a no sé cuántas hay ahora, por 16 o 18 canales de DAB. Es decir, ese fue el modelo de éxito que vamos a ver cómo acaba, pero hombre, yo lo veo la parte negativa y tú la positiva, pero ahí está. Ya, en el equilibrio siempre está. Y Gran Bretaña, pues empezaron igual, con un operador privado que desarrolló un múltiplex y lo alquilaba para canales, digamos... Pero sería, en definitiva, y es que Eladio nos está diciendo que ya tenemos que cortar, ¿no? Efectivamente, el contenido, ¿no? O sea, de alguna forma es el apagón 33, artículo 33 terminamos y Noruega se hace y se pasa, o la convivencia durante una serie de años, como ocurrió con la FM y la onda media y todavía sigue ocurriendo, con la DAB, ¿no? Y evidentemente ampliar la oferta de contenidos, ¿no? Nos dice Eladio que tenemos que terminar, pero yo no quería terminar sin hacer dos reflexiones y una pregunta, ¿no? La reflexión es que el mundo del DAB ahora mismo lo que ha conseguido en España, por lo menos tal y como yo lo veo, ese, como decía antes, de estar España en el furgón de cola a luego colocarse en la locomotora y ahora colocarse casi en la desidia, ¿no? Porque tanto la UER como sobre todo el World Up nos miran recelosos de que, bueno, ¿qué pasa con España? Que no participa en ningún foro prácticamente y no están, porque son los radiodifusores públicos, es cierto, los que están potenciando el desarrollo de la DAB en Europa, ¿no? Pero de alguna forma ese modelo de la DAB en España está heredado de cuando discutimos en el foro de la radio digital, aquello de si lo poníamos en marcha o no lo poníamos en marcha, ¿no? Y de alguna forma también, claro, el hecho de que en aquel primer momento, por capacidad de la banda de la DAB, no había espacio suficiente para trasladar todos los productos de cada una de las cadenas comerciales al escenario DAB. Ahora sí lo hay con la DAB+, incluso más. Es decir, entrarían más actores, por tanto, para participar en esa tarta publicitaria que ahora mismo es exigua y que se reparte como se reparte. Esa es la verdadera razón de que, de alguna forma, la industria no quiere destruir su propio oligopolio de facto. Isaac. Yo creo que no. Yo creo que sencillamente los radiodifusores respecto al DAB estamos ahora, es decir, hemos estado 20 años o 15 años en la guerra, en las trincheras, y estamos convalecientes en retaguardia. Es decir, ya tenemos los anticuerpos del DAB todavía aquí, y por tanto, bueno, habrá que esperar. Quizá iniciativas como están tomando algunos países como Alemania o como Italia de regular la venta de receptores y prohibir aquella que no tengan al menos una boca digital, es decir, o que sea receptor vía Wi-Fi, por ejemplo, Internet, o bien DAB o DAB+, es decir, prohibir la venta de receptores que no tengan esa boca puede ser al menos un elemento que permita
rellenar el parque de receptores que en algún momento posibilite, bueno, pues no tirarte a la piscina con el agua vacía, o sea, vacía de agua, sino que tenga alguna cierta cantidad de agua, ¿no? Que te permita chapotear un poco. Suenan las horarias y tenemos que cortar. Eladio, hemos esperado solamente 30 segundos. Están esperando Están los esperando. siguientes compañeros. Sí, es que simplemente quería decir que yo como periodista siempre defenderé como prioridad frente a, respetuosamente, los tecnológicos, la importancia de los contenidos, de alguna forma, en la radio, ¿no? Quiero decir que el verdadero problema de la radio hoy no reside tanto en la tecnología, que ya se irá aclarando, sino en los contenidos. Si no lo remediamos, en 5 a 10 años, la radio española, la radio hablada española, va a ser una radio de jubilados. Es decir, la edad media de la radio en España está en los 52 años. Señores, si no pegamos un volantazo, esto se nos va de las manos y nos dará igual si es de AB, si es híbrida o es lo que sea. Nada más. Muchísimas gracias, Eladio, y perdona. Yo diría que la radio híbrida es precisamente ese vínculo que nos puede permitir el mantenernos ahí en el mundo digital. La radio híbrida. No olvidéis, porque no lo he podido mencionar porque me ha quitado Eladio, había tres proyectos ahí en la última de las transparencias. H Radio, Marconi, H Radio y Marconi son dos proyectos que, junto con Sandbox, 3 proyectos que están subvencionados por la Unión Europea en el espacio 2020 y que tienen que ver con la modernización de contenidos, teniendo en cuenta la posibilidad de tener contenidos radio y contenidos adicionales, es decir, la hibridación de la radio. Nada, muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Puedo pedir un aplauso para que dentro de 2 años nos dejes más tiempo, Eladio? Para el próximo sesión. Muchas gracias a vosotros.